Hola, buenos días. ¿Cómo están, mamás de Remamos? Bienvenidas a este programa donde vamos a hablar de un tema muy importante y un tema que es inevitable que como madres de familia y como familias asumamos cuando un hijo adquiere una discapacidad. Hoy les quiero hablar de un tema muy importante que es ese. Ahorita si se fijan estamos escuchando de fondo una canción hermosa que es una canción de Laura Pausini. No sé si se alcanza a escuchar. En cambio no. Porque yo no puedo acostumbrarme aún. Diciembre ya llegó. Bueno, pues precisamente el tema que hoy vamos a hablar son los cambios en la dinámica familiar cuando un hijo adquiere una discapacidad. Es un tema importante, es un tema difícil, es un tema que en muchos momentos cuesta, porque realmente los papás actuamos por instinto cuando nuestros hijos adquieren una discapacidad. Realmente no tenemos tiempo porque los mecanismos de defensa nos hacen reaccionar rápido a lo que estamos viviendo y prácticamente no tenemos tiempo de pensar qué vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer. Y es muy importante darnos cuenta cómo lo vamos a hacer después que lo vamos reflexionando. Si ustedes se fijan y lo han vivido, si alguien que me está escuchando ha vivido la discapacidad de su hijo y lo ha reflexionado después, se van a dar cuenta que prácticamente nosotros como papás nos reconstruimos a raíz de lo que vivimos con nuestros niños. Y por ejemplo, yo les quiero compartir un estudio que hicimos en Hero, realmente en base a una encuesta cuantitativa, en la cual, bueno, hicimos un trabajo donde mencionábamos las condiciones en las que las familias enfrentan las vicisitudes de tener un hijo con discapacidad, sobre todo enfocándonos a la manera en que los papás asumíamos el reconstruir la vida y sobre todo la dinámica familiar, las actividades que se realizan todos los días con nuestros hijos en casa. Entonces, bueno, prácticamente el objetivo de la investigación fue descubrir los cambios de la dinámica familiar cuando hay un hijo que acaba de adquirir la discapacidad. En nuestro trabajo participaron papás y mamás de 46 familias. Eran originalmente 50, pero por cuestiones de que en el caso de 4 no pudieron llegar, quedó en 46 de la zona de la capital, Huasteca y media. A ellos se les aplicó un cuestionario y nos dimos cuenta que algunos de los cambios más comunes al tener un hijo con discapacidad fueron la mayor demanda de atención, la generación de nuevos y elevados costos económicos, obviamente derivados de consultas médicas, de terapia y de medicamentos, la necesidad de ayuda profesional, sobre todo en los papás de ayuda terapéutica, psicológica y en algunos casos psiquiátrica, el afrontamiento social de ahora volver a salir a la vida con la nueva realidad que se está viviendo y asumiendo que ahora tenemos un integrante de la familia que tiene una condición particular, que requiere atención diferente y que requiere y requerirá cuidados especializados. También, bueno, otra cosa que fue importante fue los cambios de creencias. Hubo una cuestión que a mí me llamó mucho la atención, que fueron las creencias, sobre todo referentes a la religión. Hay una negatividad a asumir la nueva realidad que es normal y que es parte de la fe, pero hay obviamente, hubo casos de familias que tenían una fe muy arraigada y que eran familias con una tradición religiosa muy costumbrista. 4 católicas y 6 cristianas. Y ellas, por ejemplo, sí tuvieron una resistencia muy fuerte, sobre todo la católica, a la realidad en cuanto a reclamarle a Dios o al pensar qué hice para merecer esto. Entonces se nos vuelven a venir esas culpas tan grandes donde sentimos que merecemos la condición de nuestros hijos, que algo hicimos mal en la crianza o que algún error cometimos para
que nuestros hijos de manera divina fuéramos castigados si ellos adquirieran una discapacidad por algo que nosotros llegamos a hacer en nuestra vida personal. Entonces, bueno, al final concluimos que los cambios en la organización de las familias como entorno surgen desde el momento en que a los papás se les da la noticia y siempre perduran hasta que los niños o niñas son adultos. Es chistoso porque son adultos en edad cronológica. Cuando ya los jóvenes adultos en edad cronológica dejan esa niñez, aunque sigan siendo dependientes, siguen siendo motivo de culpa y los papás siguen sintiendo todo esto. Pero sí hay un descenso en la intensidad de la emoción. Es decir, mientras mi hijo es un niño, me siento más culpable o siento que yo hice algo para merecer su condición. Cuando mi hijo ya se vuelve un adulto, quizá entonces ya bajaba un poquito esa sensación porque a pesar de que sigue siendo dependiente, lo ven como un adulto y por lo tanto hay un sentimiento de menor culpabilidad. Persiste, pero es menor. Entonces, bueno, prácticamente el trabajo se realizó y aquí en San Luis Potosí capital y se llamó Dinámica e Interacción Familiar de los hijos e hijas con discapacidad en el entorno familiar. Se inició en el año 2016, ya es muy viejo, y como parte de las actividades de la línea de investigación de interacciones familiares, con un proyecto pues de aprendizaje humano que buscó lograr un fideicomiso de apoyo para iniciar prácticamente poco a poco operaciones y bueno, se plantearon y se desarrollaron elementos para retomar conceptos básicos referente al tema que estamos tratando, que serían discapacidad y crianza y familia. La discapacidad, bueno, yo les puedo decir, de acuerdo a la OMS, Organización Mundial de la Salud, que se define como cualquier restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad para una persona en la forma o dentro del margen que se considera normal para una persona en condiciones de salud óptima. Se caracteriza por excesos e insuficiencias en el desempeño de una actividad rutinaria normal. Estoy dándoles un concepto en base al funcionamiento, no como tal a la discapacidad, porque si ven este video algunas maestras me van a regañar y me van a decir, esa no es como tal la definición. Estoy hablando en base al funcionamiento de las actividades rutinarias. Entonces, se caracteriza, les digo, por excesos e insuficiencias en el desempeño de actividad rutinaria, los cuales pueden ser temporales o permanentes. Por ejemplo, temporales si el accidente es temporal, por ejemplo, un accidente automovilístico que lleva a la persona a requerir muletas o a tener una discapacidad temporal, que tal vez con rehabilitación pues después pase y la persona recupere su salud al 100%. Esa sería la temporal. Y la total o la definitiva pues sería la que ya dejó secuelas de por vida o una afectación a la salud de por vida, sea motora, intelectual, sensorial o psicosocial. También, bueno, hablar de la familia dentro del estudio nos dimos cuenta que prácticamente la familia, mamás, es la principal portadora de valores, de costumbre y de crianza y de creencias por medio de la convivencia diaria que tenemos nosotros padres con nuestros hijos. Y obviamente es la primera institución socializadora, formadora, educativa del ser humano. ¿Por qué? Porque desde que nacemos nos empezamos a formar en las familias. De tal forma que la familia como concepto no solo son las personas que la integran, o sea, nosotros como personas, no, son prácticamente los integrantes, las capacidades, los contextos, las relaciones y la dinámica de vida que tenemos como seres humanos en esa familia. Entonces, hasta el momento de la llegada de un primer hijo o hija, es un fenómeno inolvidable, está el amor, la pasión, las ganas, todo es perfecto. Pero cuando llega un hijo con discapacidad o un hijo que estaba sano adquiere una discapacidad, nos damos cuenta, los padres, que se alteró el funcionamiento de la familia.
Por otro lado, también los hermanos, si los hay, generalmente funcionan con decepción, con enojo y sobre todo con mucha confusión sobre lo que está pasando. El hecho como tal de adquirir una discapacidad es algo inesperado, es algo extraño y rompe las expectativas sobre el hijo deseado, como lo he dicho en otras ocasiones. Obviamente, hay muchos cambios estructurales en el proceso de... Primero, bueno, ya lo hemos mencionado, vienen las etapas como tal del duelo, que ahorita no quiero andar tanto en el tema, pero bueno, generalmente las expectativas de los padres tienen una importante afluencia en las reacciones ante la noticia de que su hijo tiene una discapacidad. Todos los padres, todos tenemos expectativas referente a nuestros hijos, por lo cual al tener ese choque se cayó nuestro castillo, por lo que nuestro hijo creemos que no va a lograr, por lo menos a primera vista o a primera impresión. Generalmente pues se considera el tipo de discapacidad como la causante del comportamiento que tienen los padres hacia los hijos, así como del entorno familiar, de esa ruptura y de esa división. Sin embargo, no es así. La discapacidad no es un problema de la persona, del niño que la adquirió o del joven, ni de su familia. Es la forma en que están relacionados los vínculos sociales, el problema o el meollo del asunto. Prácticamente siempre trae consigo muchas implicaciones, lo cual es incluso sano y nunca se sientan culpables por sentir esos sentimientos negativos que tienen que ver con los aspectos del rol, con la salud, con los gastos, con lo educativo. ¿Qué pasa? Bueno, existen diversos roles tradicionales en la familia que parecen tener impacto en la dinámica familiar. Los padres generalmente se tienen que reorganizar. Esto es decir, hemos escuchado muchas familias que la mamá pues tiene que dejar de trabajar para quedarse en casa cumpliendo al 100% el cuidado de los hijos porque el hijo con discapacidad requiere atención 24/7 y el papá reafirma su papel de proveedor. En algunos casos ocurre al revés, son mínimos pero ocurren. En otros casos que son muy severos, los dos padres deben de dejar de trabajar. Yo tengo cerca a una familia que los dos tuvieron que dejar de trabajar porque aparte el chico es muy alto y muy pesado, le dieron un balonazo en una escuela, fue aquí un caso muy conocido en San Luis Potosí, le dan un balonazo en su escuela en un partido y obviamente él queda con una discapacidad muy severa, muy severa. Entonces él por su peso y por su estatura no puede solamente manejarlo su mamá, necesita que también su papá lo mueva. Entonces los dos dejaron de tener un trabajo fijo como tal. Y de ahí, pues obviamente vinieron muchos cambios estructurales en la familia y muchos cambios en el entorno familiar. ¿Qué pasa? Que se te tienen que reestructurar. También, bueno, el estrés y los estados de ánimo clásicos son piso base para pensar que necesitamos atención. Obviamente algunos padres presentan en el momento mucha culpa, como ya les mencioné, otros es mucho el bloqueo. La cuestión económica en los aspectos sociales, por ejemplo, y en la educación se convierten también en aspectos que influyen en una dinámica familiar. Por eso es importante conocer la magnitud en que estos determinan los cambios en la familia. Además, depende de cada familia cómo haga frente a la demanda, es como va a poder superar esas etapas más fáciles. Bueno, aquí les platico que a las familias se les hizo primero una serie de requisitos. Se pedían familias nucleares y se pedían familias que tuvieran un integrante niño o adolescente con discapacidad o joven. Se pidió que fueran 50 y 50, varones y mujeres, después quedó en 46-46. La edad máxima de los participantes de los chicos fue de 37 años el mayor, el menor de 5 años. Y bueno, en el caso de la escolaridad, pues se les pedía que mínimo tuvieran secundaria a los papás por cuestiones de que pudieran comprender al 100 todos los cuestionamientos. Y bueno,
En cuestión económica no se les preguntó ingresos, no venía al caso. El instrumento, bueno, se validó en dos aspectos, los datos generales, y en el segundo pues vino la convivencia como tal con sus hijos con discapacidad. Se les citó, se aplicaron los cuestionarios y bueno, al final nos dimos cuenta que los cambios significativos que nos dan los resultados, uno es mayor atención. Los niños al adquirir una discapacidad requieren mayor atención ya que es necesario apoyarlos para que desarrollen nuevas habilidades. Es decir, quizá para que vuelvan a reaprender lo que ya sabían hacer, pero que perdieron por el accidente o enfermedad que tuvieron. Esto se da mucho en discapacidades psicosociales, se da mucho en discapacidades que son neuromotoras, porque el cerebro estuvo inflamado, porque estuvieron quizá en estado de coma, porque tuvieron alguna hipoxia cerebral o algún choque o alguna afectación de golpe en el cráneo que los hizo perder esa parte cognitivamente hablando. Entonces hay que reaprender y readaptar el entorno para que también la persona pueda reincorporarse y volver a empezar en el crecimiento, en el desarrollo y en el que reaprendan habilidades. Ha habido casos de chicos que reaprenden a comer, reaprenden a tomar un vaso de agua, a agarrar un cubierto. Las cosas más elementales las tienen que reaprender. Y bueno, en ese caso, la atención de la demanda es 100% porque papá y mamá deben de estar ahí y tener toda la paciencia del mundo. Entonces ahí viene un choque fuertísimo con la realidad. Ahí, bueno, es una interacción social lo que les causa el choque. ¿Por qué? Pues porque yo sé que si ahora llevo a mi hijo a un restaurante a comer, tal vez él no va a poder comer con su propia mano, aunque sea un joven adulto. Yo le tengo que dar en la boca. Entonces es muy impactante para los papás que aparte del hecho y del dolor de ver a sus hijos que tienen que reaprender, tienen que darse cuenta que van a ser objeto de las críticas y de las miradas curiosas. O sea que toda la gente que los ve en un lugar público se les va a quedar viendo porque les va a parecer muy raro que a un muchacho grande le den de comer en la boca. Que haya ahí una confrontación con la interacción social, con la realidad que tenemos que afrontar. Bueno, esa es una. La otra, bueno, obviamente también se refiere a la atención en casa. ¿Qué pasa? Que antes los papás, cuando teníamos hijos sanos o cuando no teníamos hijos, no requerían nuestra atención si los teníamos mucho. Ellos hacían sus actividades dentro de casa y nuestra supervisión era leve. Estás al pendiente de tus hijos, los vigilas, los consentúas, les preguntas, estás al tanto, pero no pasa nada si en muchos momentos se quedan solos sin tu vista directa. Tú haces tus actividades, mamá cuidadora, tú cocinas, tú lavas, tú haces todo lo del hogar, quizá trabajes en casa o estés en una computadora, pero no necesitas estar vigilando directamente a tus hijos, porque tus hijos van creciendo y cada vez son más independientes. Entonces, ahí también hubo una pérdida muy significativa porque ahora ese hijo hay que estarlo de preferencia vigilando las 24 horas del día, mucho más en los chicos y en los niños que tienen cuestiones respiratorias como apneas o que tienen cuestiones gástricas muy severas, reflujos que a cada rato tienen riesgo de broncoaspirar, de dejar de respirar, de ahogarse, de todas esas cosas. Entonces, yo papá en casa estoy hipervigilante al 100% de qué están haciendo mis hijos, más bien cómo lo están haciendo, que no se ahoguen, que no dejen de respirar, que si les doy de comer pues no haya un reflujo muy fuerte y no puedo quitarles la vista de encima en muchísimas ocasiones. Mayor si tienen tubos o cuestiones externas invasivas como tubos endotraqueales o sondas o cosas más, pues más invasivas, aparatos médicos. Entonces hay una demanda afuera porque soy observado por la gente, por la sociedad y adentro porque no puedo despegarme de mi hijo. Son mamás que generalmente y papás, pero más mamás que pues para meterse a bañar, para comer, para ir al baño, para actividades básicas,
pues tienen que hacer circo, maroma y teatro o conseguir quien les eche el ojo a los hijos en lo que ellas van al baño o se bañan rápido o comen o todo es estrés, estrés, estrés y vivir hipervigilante, o sea, siempre vigilando. Cuando estamos hipervigilantes, mamás, ustedes lo saben muy bien, nuestro cerebro nunca descansa, estamos trabajando al 100%. Nuestra mente está completamente pensando en nuestros hijos, nuestra atención, nuestros sentidos se desarrollan de una manera más habitual. Hay mamás que se vuelven muy olfativas, que perciben los olores de sus hijos muy fuertes, si vomitaron, si tal vez repitieron, si ya hicieron en el pañal, aunque estén a distancia lejana. Hay mamás que somos más sensoriales, que percibimos cuando algo está pasando y si estoy en el baño sé que algo pasó y corro abajo con mi hijo. Ese es mi caso. Hay mamás que son muy visuales, que están como que a la defensiva y que alcanzan a ver hasta lo que no. Yo les digo que tienen ojo clínico. Y bueno, cada quien desarrolla a medida de su capacidad o de cómo puede el vigilar a sus hijos. Entonces, bueno, la otra, pues obviamente también ahí siempre está la preocupación constante por lo económico. Siempre está el cómo voy a pagar. Ahora se viene este gasto, ahora el otro. Antes nada más había gastos quizá escolares y de supervivencia para mantener a nuestros hijos, como cualquier papá, darles de comer, gastos básicos. Pero ya con un hijo con discapacidad hay que cubrir otros gastos y nada es barato. Quienes hemos tenido la fortuna de tener un seguro médico, bueno, podemos tener acceso a ciertas cosas, pero siempre hay algo que hay que pagar. Y siempre está esa constante angustia, preocupación, y más cuando nada más uno trabaja o ninguno trabaja y no hay manera de tener un ingreso más grande que cubra todas las expectativas y todos los gastos. Bueno, cuando los padres no cuentan con recursos económicos suficientes para llevar a sus hijos a terapia de rehabilitación, esto les provoca muchísimos problemas también entre pareja, porque lamentablemente también hay un índice muy alto de divorcios y de separaciones conyugales cuando un hijo adquiere una discapacidad, sea por la culpa mutua o por la incompatibilidad, donde no pueden juntos tomar de la misma manera las cosas y ponerse de acuerdo. Entonces surgen muchos conflictos donde prácticamente muchas parejas acaban separándose y cada quien rema por un lado diferente. Yo siempre he dicho que siempre y cuando se reme a beneficio de los niños y de manera que ellos sean los beneficiados y no se les abandone, es lo más sano cuando ya no puede haber una relación de pareja sana. Hay quien difiere conmigo y me dice que hay que intentar 1000 cosas hasta que se logre y que la pareja debe de permanecer junta siempre. Pero bueno, ahí difiere un poquito porque creo que al final del camino siempre vamos a buscar ver por nuestros hijos que estén bien y siempre vamos a buscar que prácticamente ellos vivan con la mayor paz y amor posible. Y en mi caso particular creo que es muy importante separados si es necesario, pero en paz. Y si no, ojalá se puedan reestructurar las familias. Pero la verdad es que en terapia familiar lo vemos, es muy difícil que las familias se mantengan unidas al adquirir un hijo la discapacidad. Las relaciones familiares, pues ya lo dije, los cambios hay muchos en las relaciones familiares. Se altera la familia, comunidad social de diversas maneras. Los padres y hermanos empiezan a reaccionar con todos los sentimientos que ya les dije, pero de manera asincrónica. Esto quiere decir que unos están enojados, otros están con culpa, otros están muy tristes, otros están deprimidos, cada quien anda en un canal diferente y obviamente se afectan roles y actividades cotidianas. ¿Qué pasa? Viene el desplazamiento en el cual los papás inconscientemente le damos más atención a nuestros hijos con discapacidad, dejando más de lado a nuestros hijos sanos, porque sabemos que ellos no requieren las mismas atenciones y que entre más crecen son más independientes. Entonces los hermanos se sienten solos, también sufren muchísimas emociones. Recae, como lo platicamos Claudia y yo en nuestro programa, a veces la responsabilidad de cuidar a sus hermanos o de apoyar.
Ellos obviamente su desarrollo social se afecta y también entre ellos pueden tener conductas negativas los hijos sanos, como llamar la atención, pueden generar mucho miedo a que ellos también les dé una discapacidad, aunque no entiendan qué es una discapacidad, o tal vez simplemente les pase algo malo como les pasó a sus hermanos. Y aquí es muy importante que nosotros los papás dediquemos el tiempo a los hijos sanos y obviamente hablar con ellos mucho. Lo del tiempo, a mí en mi situación personal me ha costado mucho, pero he intentado hacerlo y sé que es una carrera contra el tiempo que tenemos todos los papás. Pero tenemos que intentarlo hacer para que las secuelas emocionales en ellos sean lo menor posibles. Siempre las va a haber, les mentiría si les digo que no, pero que sean lo menos posibles. Bueno, en el afrontamiento social, pues bueno, obviamente el hermanito siempre siente que van a hablar de su hermano. Siempre la familia, incluso la familia extensa, pero familia, es la primera en hablar de nuestro niño o niña y es la primera a veces en cuestionar a los hermanos de por qué le pasó esto a tu hermano. Y ojo, aquí es muy importante, si es necesario, pedirle a la familia que se reserve comentarios y la manera en que nos habla y le habla a nuestros hijos sanos. En la sociedad, pues bueno, como les digo, puede ser que no haya como tal discriminación tan visible, pero el simple hecho de salir a la calle y ver que voltean a ver a tu hijo incisivamente, ya es un hecho que uno siente como intimidatorio. Tal vez no haya maldad en esas personas porque por curiosidad y por morbo natural, todos volteamos a ver algo que es diferente en esta vida. Pero claro que al papá y a la mamá le duele mucho que volteen a ver a su hijo y a los hermanos también, muchísimo más todavía, porque no entienden como tal qué es lo que tiene su hermanito o hermanita. En las creencias, pues ya les dije, los papás religiosamente generalmente empiezan a rechazar, empiezan incluso a cuestionar lo que antes creían o a alejarse. Contados se mantienen en sus creencias fijas. Generalmente socialmente los papás comenzamos a aislarnos, a vivir en nuestra burbuja y empezar a crear un mundo único de nosotros. En cuestiones de perspectiva como tal en general al futuro, pues generalmente los papás no hablan, no suelen preguntarse qué va a pasar en un futuro, no suelen cuestionarse tanto porque están en etapa de crisis y pues bueno, al final empiezan a poco aterrizar en cuanto empiezan a ser atendidos y a ver que sus hijos ya son atendidos en terapias o por gente profesionista. Referente a lo social de manera externa educativa, si el hijo ya estaba en un nivel escolar, pues si se puede reincorporar, se reincorporan con muchas dudas de si lo va a lograr. Si el hijo no estaba en edad escolar o no estaba en una escuela, pues es un poquito más negativo a la vez porque los papás con mayor razón lo enconchan y generalmente cierran un poquito ese acceso a que su hijo pueda ser visto, por lo menos hasta que ellos recuperen un poco de valoración personal, que dejen de sentirse culpables y que se sientan un poquito más fuertes emocionalmente para enfrentar las miradas, las dudas, los cuestionamientos y todo lo que la gente les va a preguntar sobre sus hijos. En Giro, pues bueno, nos dimos cuenta que al final el contexto de las familias que tienen integrantes con discapacidad, la dinámica familiar y el posicionamiento de la vida familiar siempre va a requerir de una interrelación armónica de toda la gente que conforma la familia, desde los hermanitos hasta los adultos. Obviamente en el momento en que una mujer o un hombre se convierten en padres de un niño con discapacidad, no pueden ejercer el rol o renunciar a ejercer el rol diciendo no quiero o no puedo. Poder, podrían. Conozco algún caso que lo ha hecho. Pero en general no deben y la mayoría se mantienen ahí con los recursos que tienen mentalmente y emocionalmente, pero es un trance muy, muy duro. Los papás pues desempeñamos un papel muy importante en la formación de la personalidad de nuestros hijos
Y siempre damos pautas de comportamiento, de roles o de papeles dentro de la familia. Cuando, por ejemplo, hay un hijo varón mayor, él generalmente deja de ser el hijo y si no hay una ausencia paterna, se vuelve el proveedor de la casa también emocionalmente en acompañar a su mamá para cuidar a su hermano y se vuelve un papá que no debería de ser, pero eso pasa. Y en el caso de que sea una niña la mayor, pues se vuelve un apoyo y otra figura maternal para el hermano. Todos estos son cambios de conducta en cuanto a rol, porque adquieren nuevos roles que no les correspondían, pero ante lo que están viviendo. Y bueno, después nos damos cuenta que prácticamente, y ahí lo vimos mucho con ellos, el vivir con una discapacidad siempre produce estilos de vida y cambios de quien lo presenta y de quien lo rodea. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Antes, en una dinámica familiar normal, pues se salía de casa temprano a las escuelas, una persona recoge a los hijos de regreso a la casa, quizá actividades extras, quizá a otras convivencias con la familia, con círculos sociales, pero los hijos van creciendo y van siendo más independientes y entre más independientes son, menos dependen de los cuidados de los papás. Digamos que más que cuidados requieren supervisión y ya después ni siquiera tanto eso porque se vuelven adultos. Entonces, cuando hay un hijo con discapacidad, se reestructura tremendamente la rutina. Entonces, mamás tenemos que volver a aprender. Yo les podría narrar un día rutinario normal, por ejemplo, de una mamá que tiene un hijo con parálisis cerebral profunda, que está conectado a tubos, a sondas, a oxígeno, a mucho, que requiere medicación todo el día, que convulsiona muchísimo. La madre, antes de irse a trabajar, debe de dejar a su hijo alimentado, pasar una sonda, debe de darle un baño quizá, o por lo menos cambiar los pañales seguido, debe de tener rutinas específicas de alimentación, de cambio de pañal, quizás sacar flemas. Si yo les pongo y les enlisto todas las actividades médicas que se realizan, nunca acabamos. Entonces, esa madre antes de que su hijo adquiriera la discapacidad, en la mañana solía levantarse, levantaba a su hijo que estaba bien, le decía ya párate, quizá preparaba algo para la familia, se arreglaba, se auto bañaba, bueno, se bañaba, se autocuidaba, se arreglaba y se iba a trabajar tranquila. Una madre que tiene un hijo con discapacidad como la que les acabo de describir, antes de irse a trabajar, tiene que realizar una rutina enorme con su hijo para poderlo dejar listo, quizá en una escuela donde lo cuiden o quizá en la casa solo si no tiene opción, o quizá con un familiar que le ayude, o quizá la pareja si es una pareja que se quedó en casa. Y la madre tiene que hacer toda una dinámica de cuidado médico hacia su hijo. Entonces imagínense la carga de estrés y de responsabilidad y de cansancio que le conlleva a esa madre. Ahí ya cambió drásticamente su rutina. Toda la jornada laboral la madre está preocupada, está estresada, sabe que su hijo la necesita, pero debe trabajar. En madres que no trabajan, bueno, están en casa permanentemente, pero también esas madres tienen un grado de estrés muy fuerte, porque el tedio de no salir nunca y de permanecer en casa cuidando, también les genera un desgaste que cada vez con el tiempo es mayor y es más fuerte. He tenido mamás que en consulta han dicho, ay no, yo necesito salir y agarro mi bici y me voy a caminar o me voy a rodar o yo necesito que me dé el aire porque se sienten rebasadas, porque se sienten agotadas y porque para ellas es muy fuerte el desgaste de estar encerradas al 100%. Entonces las dos posiciones son muy difíciles, la mamá que trabaja y la que no. Y recuerden, siempre está el resto de la familia demandando atención, demandando cuidados y obviamente tienen razón, es muy válido. Fíjense, les quiero compartir unas de las preguntas que se hicieron, que son estos. Bueno, aparte del cuestionario normal de la vida familiar, de los datos clásicos, bueno, pues se les preguntó el nombre, la edad, el lugar de nacimiento, la religión, los mismos datos de la pareja, los años que llevan como pareja, si están o no casados, si hay hijos de matrimonios anteriores,
la edad de los embarazos, la edad que ellos tenían, que tenía la mamá cuando se embarazó, las condiciones prefetales, postfetales y obviamente todo lo que es cuestión del parto, si hubo alguna cuestión médica, a qué se dedican, y luego ya se les empieza a preguntar antes de hacer este test, ¿cómo es la convivencia con un niño con discapacidad? O sea, ¿qué pasó que causó la discapacidad en su hijo? ¿Cómo reciben la noticia? ¿Cómo sienten que influyó su diagnóstico en la vida diaria? Obviamente, ¿quién cuida al paciente, al niño o al joven? ¿En qué momento pensaron que lo que podían vivir en un futuro podía ser fuerte o no podía ser fuerte? Que si tienen y cuentan con lo necesario en cuanto a gastos para atender a su hijo. Se les preguntó pues qué información médica les dio el equipo médico cuando su hijo adquiere la discapacidad. Se les pregunta si recibieron apoyo psicológico cuando se enteraron de la condición de sus hijos. Se les pregunta qué creen ellos que es la diferencia entre tener un hijo con discapacidad y un hijo sin discapacidad. Ahí buscamos mucho confrontar la realidad sobre lo que tenían antes y lo que tienen ahora, sobre todo cuando sus hijos adquirieron la discapacidad siendo jóvenes de 15 años para arriba, que antes tuvieron una vida, que antes tuvieron una interacción social adecuada. Esas son muchas de las cosas que debemos tomar en cuenta. Entonces, pues bueno, yo me despido mucho, papás, con este live, haciéndoles la reflexión de darnos cuenta. La discapacidad puede llegar a la vida de cualquier persona en cualquier momento. Y nadie estamos exentos de vivir una discapacidad. Este estudio lo hicimos cuando empezábamos a trabajar en la discapacidad adquirida y cuando nos fue cayendo el 20 de lo que iba a ser la vida real de las personas, de las parejas, de las familias, de nosotros las mamás, que nos toca volver a tener en nuestros brazos a un bebé o a un joven que ahora adquirió una discapacidad. Entonces, les agradezco su atención, les agradezco la empatía y que me hayan escuchado sobre este estudio que les quise compartir. Y bueno, les mando un abrazo enorme y estamos al pendiente en nuestros programas y en nuestro canal. Muchísimas gracias. Bonito día. Bye.